tiene que ver con el mensaje de hoy, hermanos. Cómo Dios pudo usar a alguien como el apóstol Pablo de la forma en que lo hizo. Pablo le creyó a Jesús, hermanos. Pablo le creyó a Dios. Pablo en todo momento dejó ver en sus cartas que él no era digno. Él se consideraba así mismo el primero de los pecadores. Entonces es importante, hermanos, que entendamos o que conozcamos un poco más cómo fue que Pablo llegó a ser el apóstol que fue, hermanos. Por eso es importante, yo creo que entendamos el contexto en el cual se desenvuelve este pasaje que nuestro hermano acaba de leer. Entonces les pido por favor que vayan a la carta a los Gálatas, por favor. Va a ser un breve repaso, hermanos, para entender un poquito del contexto. ¿Qué encontramos en el capítulo 1, hermanos? Encontramos que Saulo hace una declaración muy importante, que él recibió su ministerio de apóstol de Dios y de Dios el Padre y del mismo Señor Jesucristo. Ahí no está diciendo que Dios fuera mayor que Jesucristo, no está negando la deidad de Jesús, por el contrario, los está poniendo a la par de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Está poniendo a Cristo a la par de Dios. Entonces, el llamamiento del apóstol Pablo fue divino. Eso queda bien claro con este pasaje, hermanos. Eso lo encontramos en el saludo. En el versículo 6 al 10 encontramos el propósito de la carta, que era refutar a los falsos maestros y defender su ministerio. Él no tenía por qué defender su ministerio, pero tuvo que hacerlo. ¿Por qué? Porque muchos ya dudaban de que su llamado era real. Era lo que le decían los falsos maestros a la gente que los oía, los hacían dudar del ministerio de Pablo. En el versículo 11 y 12, Pablo inicia su defensa del mensaje del ministerio con una declaración de suma importancia, que el evangelio que él predicaba no lo recibió de sangre ni carne, no lo recibió de ninguna persona, hermanos, no lo recibió de ningún hombre, lo recibió por una revelación del mismo Señor Jesucristo. Eso ya lo vimos, que él lo recibió del mismo Señor Jesucristo, no lo recibió estudiando el Antiguo Testamento. Él no lo recibió de ninguna persona, fue directamente de Cristo Jesús. Entonces, pero fíjense lo que sigue a partir del versículo 13 y hasta el 2:21. Esta es la parte de la carta donde estamos. A partir del versículo 13 y desde el capítulo 2 al 21, el apóstol Pablo va a empezar a usar varios argumentos basados en su vida, lo que él vivió en su experiencia. Como que él está narrando lo que vivió después de su conversión. Está narrando su experiencia propia. Esta parte como que está en un paréntesis él. Antes de hablarle directamente a los Gálatas, les dice: yo viví esto, hice esto, me pasó aquello. Y es importante que entendamos por qué el apóstol Pablo se tomó ese tiempo para indicarles a los Gálatas qué fue lo que hizo durante ese tiempo. Fíjense lo que él dice. Esto que está narrando el apóstol Pablo, para entenderlo mejor, hermanos, les voy a pedir que vayan a Hechos un ratito a Hechos. Fíjense lo que dice, no lo vamos a leer todo, hermanos, en Hechos 9, del 1 al 20, ahí Pablo, Lucas narra la conversión de Saulo, pero no da mucha información de lo que Jesús le dijo. Dice unas cuantas cosas de lo que Jesús le habló a Saulo cuando iba camino a Damasco, pero sabemos que no le dio ahí no está relatada toda la información, porque en Hechos 26, ahí no vayan a ir, hermanos, yo que ya lo han leído, en Hechos 26, del 12 al 18, cuando Pablo está ante el rey Agripa, ahí le da un poquito más de información al rey, más palabras de lo que Cristo le habló. Por eso entendemos que en el primer pasaje no está toda la información. Y creemos que no está todo lo que Cristo le habló. Lucas no está diciendo exactamente todo lo que Cristo le habló en ese momento. Pero sí es importante que entendamos que fue cuando fue la conversión de Pablo o de Saulo en ese camino a Damasco. Y hay unas pruebas, hermanos. Vamos a ver lo que dice después en el mismo Hechos 9. Fíjense lo que dice en el versículo 17. Ananías fue a ver a Pablo por mandato de Jesús. Y fíjense lo que Ananías hizo. Le dice a Saulo que Jesús lo envió para que recibiera la vista y fuera lleno del Espíritu Santo.
Para eso Cristo envió a Ananías a ver a Saulo, para que recobrara la vista y fuera lleno del Espíritu Santo. En el versículo 18, después que recibió la vista, levantándose, fue bautizado. Los únicos que se pueden bautizar, hermanos, son los creyentes. Si Pablo no hubiera creído en ese momento, no hubiera sido bautizado, pero dice, levantándose, fue bautizado. En el versículo 19, estuvo por algunos días con los discípulos en Damasco. Tuvo comunión con la iglesia, hermanos, ya se congregó un tiempo ella con los hermanos en Damasco. Tuvo comunión con ellos. Y en el versículo 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Inmediatamente Pablo ya estaba predicando el Evangelio, hermanos. Entonces tuvo que haber sido en el camino a Damasco, no hay lugar a dudas de que en ese camino a Damasco fue la conversión de Saulo, porque la narración aquí lo deja ver bien claro. Es bautizado y enseguida predica a Cristo. Es importante que entendamos eso, hermanos. ¿Por qué? Porque Pablo se pudo mover independiente de los apóstoles, precisamente porque él sabía de quién había recibido el llamado. Él sabía del Evangelio que había creído, quién se lo enseñó, Cristo mismo. Él no tuvo que ir a Jerusalén para que ellos aprobaran su Evangelio. Nunca hizo eso el apóstol Pablo, de ir a Jerusalén para ver que los apóstoles aprobaran el Evangelio que él predicaba. Visitó Jerusalén, pero dice que 3 años después, eso lo dice en el versículo 18, 3 años después fue a Jerusalén para ver a Pedro, para verlo. Entonces, pero no fue para que Pedro le enseñara, simplemente fue para verlo, para conocer acerca de Pedro. Sí, Pedro tuvo que haberle hablado de su experiencia cuando estuvo con Jesús, pero no Pablo no fue para aprender más de Pedro. Entonces, es en ese contexto, hermanos, que llegamos a nuestro pasaje, en Gálatas 2, del 1 al 2, que acabamos de leer. Aquí la Biblia no nos da los suficientes datos, hermanos, para establecer con seguridad si este pasaje corresponde a Hechos 15, donde fue el concilio en Jerusalén. Yo creo que todos conocemos hemos leído ese concilio. No da los suficientes datos, hermanos, para establecer si fue en la segunda visita o la tercera visita de Pablo. No, la mayoría se inclina a decir que sí fue que están narrando lo que pasó en Hechos 15, pero no hay una prueba contundente, hermanos, porque recordemos que la primera visita, lo leímos en Gálatas 1:18, que fue para visitar a Pedro. La segunda visita la encontramos en Hechos, no vayan allá, Hechos 11:28 al 30, donde dice que fue para llevar una donación económica a la iglesia de Jerusalén. Y la tercera visita sí fue en el concilio de Hechos 15. Entonces nos inclinamos a pensar que sí es Hechos 15, pero hay unos cabos sueltos por ahí para afirmar con seguridad que fue en ese concilio de lo que está hablando Pablo aquí. Vamos a analizar el pasaje, hermanos. Vamos a analizarlo. No lo vamos a leer de nuevo, pero en algún momento sí vamos a tener que hacerlo. Aquí de lo que leímos surge una pregunta, hermanos. ¿Por qué Pablo tuvo que hablar en privado a los líderes de la iglesia? Porque él dice que les predicó en privado a los de la reputación. ¿Será que Pablo iba a buscar la aprobación, que ellos le dijeran a Pablo, sí, está bien el evangelio que predicas? Que Pablo tuviera la duda de que a lo mejor estaba predicando algún error y quería la aprobación de los apóstoles. No, hermanos, porque eso negaría lo que Pablo ha venido diciendo en los versículos anteriores, que eso el evangelio que predica lo recibió del mismo Señor Jesucristo. No podía ponerlo en duda eso. Entonces, ese no fue el motivo. No fue para que los apóstoles dieran su aprobación. El que Pablo decidiera predicarle primero a los apóstoles, tuvo que haber tenido como objetivo algunos otros motivos. Y pudieron haber sido estos, hermanos. En primer lugar, que pudo haber sido por cortesía. Que él, por cortesía de hablar primero con los apóstoles antes que ante la iglesia. Simplemente por cortesía. En segundo, era conveniente que los líderes de la iglesia escucharan primero en privado a Pablo, por si existía alguna controversia o algún debate, Pablo pudiera explicarle a ellos en privado, porque si lo exponía ante toda la congregación, era muy probable que los alborotadores se levantaran y dividieran la iglesia, moviendo los sentimientos, las emociones. Entonces Pablo quiso exponer el evangelio a los líderes de la iglesia
para que estuviera lo más libre de fanatismo, hermanos. Porque ciertamente es fácil dividir una iglesia con diferentes opiniones, es muy fácil. Ahí debemos tener prudencia. ¿Con quién debemos hablar? Nos dice el apóstol Pablo. Ese es el mismo, creo, que dice: hablamos sabiduría entre los que hemos alcanzado sabiduría. Por eso él decidió hacerlo en primero por su guía controversias, poder aclararlas con ellos. Y entonces sí, con el apoyo de los apóstoles, hablarlo a la iglesia. Precisamente para no causar esas divisiones, hermanos. Él no quería dividir la iglesia, hermanos, y era la oportunidad que tenía para exponer en privado, para exponerle a los apóstoles el evangelio que predicaba. Y más adelante, si seguimos leyendo, él dice que los de la reputación no le aportaron absolutamente nada. Simplemente se dieron cuenta, sí, Pablo, el evangelio que predicaba Pablo era el mismo que predicaban ellos. No le añadieron nada, tampoco le quitaron nada. Entonces, por esa parte, el apóstol Pablo quedó tranquilo, y la expresión de que para no correr o haber corrido en vano se cumplió. Eso significa, hermanos, que él se hubiera levantado cualquier controversia, si se hubiera levantado alguna división, entonces él hubiera corrido en vano. Pero él pudo decir: no corrí en vano, ni tampoco porque valió la pena. Así como se dieron las cosas, hubo buen fruto, porque sí recibió el apoyo de los apóstoles. Cuando se levantaron unos hermanos, dice en el concilio, en Hechos 15, es necesario que los creyentes se circunciden y guarden la ley de Moisés. Se levanta Pedro y empieza a narrar cómo los gentiles escucharon la predicación del evangelio por su boca y recibieron el Espíritu Santo lo mismo que ellos. Pedro pudo respaldar el testimonio de Pablo. Y después Jacobo también, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Por eso Pablo dice: para no correr o haber corrido en vano. Se hubiera salido de control si no lo hubiera hecho de esa forma. Se pudo haber salido de control. Volvamos a nuestro texto. Gálatas 2, del 3 al 5 dice: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Dice en el 5: a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Sí, lo más probable es que sí, hermanos, como les decía hace un rato, que sí está hablando de Hechos 15. Es lo más probable, que sí está hablando de Hechos 15. Después que Pablo termina su primer viaje misionero, hermanos, regresó a Antioquía de Siria y se quedó allí mucho tiempo con los discípulos. Entonces después dice que en Hechos 15, hermanos, vayan a Hechos 15, vamos a comparar un poquito las dos narraciones. Dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme a la ley de Moisés, no podéis ser salvos. Esto pasó en Antioquía. Entonces se dispone a que Pablo y Bernabé suban a Jerusalén, en el versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles, que guarden la ley de Moisés. En el versículo 6, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Aquí se parece mucho a lo que dijo Pablo en nuestro texto, ¿no? Que les predicó en privado. Dice: expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Sí se parece muy bien lo que dice Gálatas 2. Después de mucha discusión, en el versículo 7, volviendo a Hechos 15, después de mucha discusión, Pedro se levanta y les dice cómo Dios escogió que de los gentiles oyesen de su boca la palabra del evangelio y creyesen. Y finalmente Jacobo, los que les decía hace un rato, Jacobo determinó escribir una carta que básicamente dice esto. Eso lo encontramos en el versículo 23 y 24. Básicamente lo que decía la carta era esto, hermanos: los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud.
Versículo 24. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandándoles circuncidaros y guardar la ley. En el versículo 28 y 29 dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Dice que cuando la iglesia de Antioquía leyó esta carta, hermanos, se regocijaron. Eso lo dice en el versículo 31, que se regocijaron por la consolación que recibieron. Esta carta fue de alivio para ellos, para los de Antioquía, que recibieron la carta de la misma mano de Pablo y unos que lo acompañaban. Entonces, esta carta, hermanos, era tan importante. Esta carta era muy importante, hermanos. Y es una de, y al mismo tiempo nos surge la duda, si era tan importante, ¿por qué no la menciona aquí en Gálatas? Escribimos una carta y se publicó y decía esto. Ese es uno de los cabos sueltos de por qué no está 100% confirmado de que Hechos 15 sea la misma visita de Gálatas 2. Porque Pablo pudo haber mencionado esta carta, hermanos, pero no la menciona. Entonces, ¿qué pasó después de que recibieron la carta los hermanos allá en Antioquía? Dice que después Pablo se separó de Bernabé, toma a Silas y empieza su segundo viaje misionero. Comenzó su segundo viaje misionero casi enseguida. Y más adelante se une a ellos Tito, se une a ellos Timoteo. Ya eran 3 compañeros de viaje. Se unió a ellos Timoteo. Y dice en Hechos 16, vayan allá un poquito adelante, Hechos 16. No, se tiene que revisar porque estamos en Gálatas. En Hechos otra vez, hermanos. Ahora ya son Pablo, Silas y Timoteo. En Hechos 16:4 dice: y al pasar por las ciudades les entregaba las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Ellos llevaban, yo creo que copias de la carta, hermanos, y las iban entregando en las iglesias del segundo viaje misionero para que guardaran esas ordenanzas que habían acordado en ese concilio de Jerusalén. Entonces, esa parte, hermanos, les repito, lo hubiera mencionado ahí en Gálatas 2, pero no lo hizo. Ahora, que no lo haya hecho, hermanos, de que no haya mencionado la carta, pues no es tan importante. No es tan importante que tengamos esa seguridad de que si son paralelos los dos pasajes. No es importante. Aquí lo importante, hermanos, de estos dos pasajes es que nos enseñan el peligro que estaba corriendo la iglesia. Ese es el peligro que estaba corriendo la iglesia, eso es lo importante. Había falsos hermanos que Pablo pasaba predicando el verdadero evangelio y ellos venían detrás. Si está bien lo que les habló Pablo, no lo contrario, ellos no decían, eso no es cierto. Pero decían, aparte de que crean lo que Pablo les dijo, es necesario que se circunciden y que guarden la ley. Entonces era un peligro real. Era un peligro real lo que estaban viviendo las iglesias recién fundadas. Por eso Pablo, su indignación cuando comienza su carta diciéndole que se maravillaba de que tan pronto se hayan apartado o hayan abandonado a aquel que los llamó por su gracia para seguir un evangelio diferente. Pablo estaba indignado, hermanos, porque este peligro que los Gálatas estaban corriendo, no solamente los Gálatas, muchas iglesias, era real ese peligro, hermanos. Dice que si las iglesias recién fundadas estaban enfrentando a estos falsos hermanos que se habían introducido a escondidas, hermanos. Estas palabras son muy importantes. Falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Pueden volver a Gálatas y creo que ya nos vamos a quedar ahí, hermanos. Ahora sí nos vamos a quedar en Gálatas. Las palabras son importantes, hermano. Las palabras son muy importantes. Por eso, este no lo tenía aquí en mis apuntes, pero muchas traducciones que han hecho de la Biblia tratan de ser fieles, yo lo sé, tratan de ser fieles, pero en su simplicidad, en hacerlo más simple, el lenguaje más simple para que lo entendamos,
puede caer en el error de que pierda el efecto y el sentido que tiene el mensaje. El mensaje puede ser bueno, pero puede perder su intensidad con la que fue escrito. Por eso, si nos vamos a los escritos más fieles a los originales, es mejor, porque cada palabra es importante. Porque si analizamos cómo operan los falsos profetas o los falsos maestros, aquí les llama falsos hermanos, si identificamos cómo operan, podemos estar alertados o preparados por si en algún momento nos exponemos a esas enseñanzas. Fíjense cómo operan, hermanos, siguiendo el texto. En primer lugar, estos falsos hermanos son falsos hermanos precisamente por eso, porque parecen hermanos, parecen cristianos, hablan como cristianos, pueden saber mucha teología y engañar incluso por años, estar engañando inclusive por años. Hemos sabido de muchos casos así, de que viven doble vida, y estuvieron predicando, estuvieron enseñando, su enseñanza parecía buena, pero sus frutos, hermano, identifican que eran falsos. Por eso es importante, no van a entrar, si se introducen, segundo, se introducen a escondidas. Eso se entiende, hermano, porque si alguien llega negando las doctrinas esenciales de la fe cristiana, lo identificaríamos rápidamente. Si alguien llega y entra un testigo de Jehová diciéndonos que creamos que Cristo no es Dios, que nos han engañado porque Cristo no es Dios, rápidamente lo vamos a identificar. Si viene negando el nacimiento original de Cristo, si viene negando que Cristo vivió una vida sin pecado, si viene negando que la muerte es sustitutoria, entonces lo identificaremos fácilmente, pero no, ellos entran a escondidas, hermano. Eso dice el texto, entran a escondidas. ¿Y entran para qué? Para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo. De alguna manera ellos sí tienen celo, ¿no? Tienen celo porque quizás ven el gozo. Debe de haber gozo en la vida cristiana, hermano, Debe de haber gozo, porque imagínense la deuda que se nos perdonó, el saber que tenemos vida eterna, que somos coherederos con Cristo, que somos hijos de Dios, que somos perdonados, que tenemos entrada libre al Padre, no por nosotros, sino por los méritos de Cristo. El cristiano es privilegiado en esta tierra, hermano, Entonces es algo que se debe de reflejar en nuestra vida, ese gozo. Y allá afuera dicen, bueno, ¿por qué están gozosos? A los cristianos de esta época los perseguían, los metían en cárceles, a muchos los mataban. Entonces, imagínense, ¿cómo no van a pensar? ¿Por qué tienen gozo? Entraban para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Es una libertad que tenemos que resguardar en todo momento. Esa libertad que tenemos en Cristo debemos de cuidarla y de resguardarla. ¿Cómo? Conociendo la verdad. Conociendo la verdad, porque tantito, dice Jesús que un poco de levadura leuda toda la masa. Si tú crees una mentira, no sabes el alcance que puede tener esa mentira. Y ese gozo puede menguar. Y empezarte a debilitar. Y como dice el apóstol, llevarte a esclavitud, que es el siguiente paso de ellos. El cuarto dice, su intención es esclavizarnos. Es su intención de ellos, esclavizarnos. Es increíble, hermanos, de verdad, es increíble lo que se puede lograr con la manipulación. Los hombres que son elocuentes, que tienen madera de líderes, sí tienen madera de líderes. ¿Por qué? Porque lo que dicen pesa, aunque no sea verdad. Ellos lo dicen con una seguridad que impacta y empiezan a manipular tus emociones, tus sentimientos, empiezan a bombardearte con textos de la Biblia sacados de contexto. ¿Para qué? El texto lo dice claramente, para reducirnos a esclavitud. Y esa libertad que tenemos en Cristo se ve mermada, hermano. Tu salvación no la vas a perder, pero sí puedes perder tu gozo, tu libertad, cosas que puedes hacer. Como el peligro que corrían los Gálatas. Imagínense, si hacen caso a la primera vez, circuncídate. Ven, tienes que guardar la ley. Ni ellos podían, dice Pablo más adelante, que ni ellos mismos pudieron guardar la ley. Es importante que sepamos cómo operan estos falsos maestros. De nuevo a nuestro texto en Gálatas 2, en el versículo 5. Dice Pablo en el versículo 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. ¿Qué hubiera pasado si Pablo hubiera accedido, aceptado o cedido circuncidar a Tito? ¿Se imagina por un momento el alcance que eso hubiera tenido? Que Pablo, por no ser perseguido, por no ser censurado, sí, ¿sabes qué, Tito? Pues
por esta vez vamos a ceder un poquito, y que sí se circuncidara Tito. Él dice que ni por un momento accedieron a someterse. Eso es determinación, hermano. Eso que hizo Pablo fue determinación. Algo que nos está haciendo mucha falta hoy en día. Yo no sé tu caso, hermano, pero no es que sea malo o que juzguemos. Yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento cuando dudamos. ¿Será buen momento para hablar? Está toda mi familia. Sería el mejor momento, ¿no? Está toda la familia. Pero no quiero quedar mal con ellos. ¿Qué van a pensar? Me van a tachar de fanático, me van a tachar de intolerante, me van a rechazar, que es lo peor. Ya no me van a invitar a sus fiestas. Entonces, el verdadero cristiano debe de tener la determinación para que la verdad del Evangelio permanezca a pesar de todo. Muchos lo hicieron, muchos cristianos a lo largo de la historia lo han hecho a pesar de sus vidas mismas. Ellos han dado sus vidas, muchos cristianos mártires, por su fe. Es determinación. Hay una historia también que a mí me gusta mucho, hermanos, y aprendo de ello. Cuando empecé a conocer de Martín Lutero, empecé a conocer cómo él, siendo un fraile franciscano, leyendo la Escritura y comentarios de Calvino, se convirtió al cristianismo. Cuando la Iglesia Católica se lo vieron como una amenaza, como un peligro, después de que clavó sus 95 tesis, lo mandaron llamar, lo convocaron, le llamaban la dieta de Worms. Total, él tenía que comparecer ante la Inquisición, pero lo que la Inquisición quería era que Martín Lutero se retractara de sus escritos. Él llega a ese concilio, hermanos, a ese concilio, donde le decían: lo único que tienes que hacer, Martín, es retractarte de lo que has escrito. Martín Lutero, como hombre débil, temeroso, hermano, no es fácil. Nosotros pues aquí podemos hablar y nadie nos dice nada, pero él estaba ante una institución que estaba matando cristianos, que los que negaban la fe católica los mataban, los quemaban. Entonces el destino de Martín Lutero era claro: si él no se retractaba, lo mataban. Y si se retractaba, él mismo lo dijo, si se retractaba era como darle poder a aquellos que estaban predicando en contra de, más bien, falsas enseñanzas. Era una encrucijada en la que estaba Martín Lutero, y tan es así que él pidió un día más para poder contestar, porque no quería contestar mal. Y cuando al día siguiente lo llaman otra vez y le preguntan directo: ¿te retractas o no? Las palabras de Lutero fueron algo así: mi conciencia está ligada a la palabra de Dios. E ir contra la conciencia no es correcto, nunca. Si ustedes me comprueban con la Biblia que estoy equivocado, entonces me retracto. Pero si no lo hacen, yo no quiero y tampoco me voy a retractar. Que Dios me ayude. Fueron las palabras de Lutero. Se mantuvo firme. Y así como él hay muchos, hermanos, hay muchos, y el cristiano verdadero debe estar dispuesto a permanecer firme en cualquier circunstancia. Entonces lo que motivó a Pablo, hermanos, fue eso. Él necesitaba una motivación para poder estar firme. Y su motivación, él mismo lo dice aquí: para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Aquí ya les habló a los Gálatas. Él se mantuvo firme allá para que la verdad del Evangelio permaneciera pues, a toda la iglesia, no solo a los Gálatas, también a nosotros. Yo creo que aquí la esperanza del pastor, el deseo del pastor durante mucho tiempo, y yo creo que de muchos de nosotros como iglesias, que se levanten pastores. Vamos a orar que se levanten pastores así, hermano. Pastores que tengan determinación, que tiemblen a la palabra de Dios, que puedan, hermanos, estar firmes en sus convicciones, que no cedan, hermanos, porque eso es importante. Vivimos en una época, hermano. Esto ya, no voy a tocar temas delicados porque nunca acabaría si pusiera ejemplos de lo que estamos viviendo hoy en día, por no guardar la verdad, por no resguardar la verdad, hermano, no solamente la bíblica, sino la verdad. ¿Cómo le llaman? ¿Cómo le llaman cuando la verdad es universal? Verdad
absoluta, ¿no? Muchos dicen que no hay verdad absoluta, la Biblia sí tiene verdad absoluta. Hoy en día vivimos un tiempo en que la verdad es tan relativa, hermano. La verdad es tan relativa que raya en lo ridículo. Y les digo, podría poner muchos ejemplos de lo que se está viviendo allá afuera. De cosas que han sido tan evidentes a lo largo de la historia, que hoy porque se le ocurrió a alguien se le ocurre decir que no es así. Los demás, los que tenemos sentido común, tenemos que aceptar la idea o el pensamiento de esa persona, aunque esté completamente equivocada y la ciencia, la biología, la genética digan que están equivocados, pues así se percibe, así es. Dije que no iba a poner ejemplos, voy a poner el ejemplo más ridículo, bueno, uno de los más ridículos que viene a mi mente. Yo cuando lo escuché no lo podía creer, que una persona, un hombre que se percibe como mujer, los demás tienen la obligación de reconocerlo como mujer. Imagínatelo por un momento queriendo entrar al baño de las mujeres y tu niña está adentro. Tú no puedes entrar a cuidar a tu niña adentro porque eres hombre, pero ese hombre sí va a poder entrar porque se percibe como mujer. Y ha pasado eso. Y las leyes lo amparan. ¿Por qué? Porque así se percibe y tú tienes la obligación de aceptarlo como él se percibe. Y ya no quedó allí como lo legalizaron en algunos países, la mayoría es una ley. Si no lo toman como discriminación, lo estás discriminando. Hubo atletas, deportistas, hombres que se cambiaron de bando y se metieron a competir contra las mujeres. Y el más ridículo es ese, donde una campeona de box, no quería pelear contra el retador que seguía, era un hombre que ya había despedazado a varias boxeadoras. ¿Se imaginan la fuerza, la masa muscular que tiene el hombre? Las había hecho pedazos a las contrincantes que le habían puesto. Entonces era obvio que la campeona no quería pelear con él. Ella reconocía, no, es que él es un hombre, ¿cómo voy a pelear? Y la federación, o la confederación, como se diga, de boxeo, le dijo, si no peleas te quitamos tu licencia. Te quitamos tu licencia de boxeo. Ya no iba, y aparte del campeonato. Entonces esta mujer ascendió, peleó con él y el resultado, pues se los platico, lo mismo. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede ser posible? ¿No se dan cuenta? ¿Los gobiernos no se dan cuenta? Sí saben, pero ya no les importa la verdad del mundo. Ya no les importa investigar o profundizar hasta dónde estamos llegando. Admiramos a lo mejor a alguien que dice que se esfuerza, se preocupa, estudia, se prepara para conocer la verdad. Y cuando él dice la conozco y la quiere compartir, lo tachan de arrogante. No, es que nadie puede saberlo todo, está equivocado o pretencioso porque conoce la verdad. Muchos lo tienen así porque nosotros profesamos estar en la verdad. Muchos dicen, no, pues son arrogantes. ¿Por qué? Porque nosotros no cedemos a ver qué tanto empatizo con el testigo de Jehová, qué tanto empatizo con el católico, qué tanto empatizo con el mormón. No, hermano, no, ellos creen otro evangelio, en otro Jesús, y el cristiano es el único que se mantiene firme, el verdadero cristiano, que no va a ceder ni tampoco se va a inclinar ante César. ¿Por qué? Porque todas esas ideologías para allá apuntan, para que si no te sometes, pues vas a ser objeto de persecución, de burla, y los pastores que estén predicando en las iglesias tendrán que ser firmes, hermanos, tener que ser firmes porque ya está pasando en otros países. No tardará mucho en llegar, bueno, si tarda mucho que bueno, y si no llega que mejor, pero aquí en México yo creo que no tenemos mucha esperanza de que sea diferente. En otros países ya los predicadores antes de que prediquen a su congregación, su predicación tiene que pasar por el análisis de alguien, la aprobación de alguien. Y muchos lo están haciendo, están cediendo. Y es peligroso. Por eso hoy en día se necesita esa determinación, hermano. Esa determinación del pueblo de Dios. Estar firmes en lo poquito, hermano, en algo tan simple como la comida puede ser. La comida. En el capítulo más adelante, Pablo censura a Pedro, lo reprende, precisamente porque Pedro comía con los gentiles. Entonces, algo tan sencillo, la comida. En la escuela, tus hijos, cuando van a celebrar Halloween, hay mamás que porque no vean mal a mi hijo,
o para no tener yo que dar la cara con la maestra o el maestro y explicarle que eso sí va contrario a mi fe. Mando a mi hijo vestidito, cambiadito, disfrazado, porque no me censuran, porque no me aman. Hay sus excepciones, conozco madres que son las principales, que están a cargo de sus hijos, que han estado firmes en ese aspecto. No, mi hijo no participa en eso. Mi hijo puede participar en todas las actividades de la escuela, menos en esa. Conocimos un varón en un pueblo, eso sí lo conocimos en persona, lo conocimos y ese varón era cristiano, sí, ya murió, era cristiano, en un pueblito bien apartado, hermano. No sé, cuando pasamos por ahí con el carro de mi hermano, terracería, subida, monte, llegamos a ese pueblito que estaba ahí escondido y ese varón que nos atendió nos explicó cómo el mismo pueblo quería, no me acuerdo qué castigo le querían poner o imponer, porque él no participaba en las aportaciones para sus eventos que tienen o sus celebraciones a sus santos. Él decía, no, porque eso va contrario a mi fe. Se mantuvo firme, ese varón se mantuvo firme. Y le preguntamos, ¿y qué pasó entonces? ¿Por qué sigue aquí? Dice que porque los delegados, los encargados, no sé cómo les llaman allá, comisarios. Dice que el comisario lo defendió y le dijo, no, este señor participa en todo lo demás. Es uno de los que más comprometidos está con el pueblo. Entonces, si él no quiere participar en las celebraciones que tienen que ver con santos o con vírgenes, está en su derecho porque es su fe. Fíjense, hubo alguien que lo respaldara. Entonces, pero puede ser una excepción allí, una excepción. ¿Qué hubiera pasado si todo el pueblo se levanta y va en contra de él y nadie lo defiende? Pero se mantuvo firme. Mis respetos para aquel varón que lo hizo. Aquí hay muchos pueblos con esas mismas tradiciones. No sé si te ha tocado, pero debemos de permanecer, hermano. Debemos de permanecer. Solamente hay tres frentes, hermano. Hay tres frentes que están poniendo oposición a esas ideologías. Solamente hay tres. Todo lo demás está cediendo poco a poco. Pero hay tres cosas contra lo que se están enfrentando estas ideologías o estas filosofías o pensamientos de hombres que están queriendo dominar tu mente, gobernar tu mente, porque el ataque es ahí, hacia tu mente, la mente de nuestros jóvenes, de nuestros hijos, en las escuelas. Hay tres cosas que solamente se están oponiendo. Una de ellas son el patriotismo. Escuchas el himno nacional mexicano, yo estaba meditando en eso, ¿no? Escuchas el himno nacional mexicano cuando dice que si un extraño enemigo osara pisar nuestra tierra, que la patria piense que en cada uno de nosotros hay un soldado y que Dios, un soldado en cada hijo te dio. Así dice el verso. Y como que te estimula y te levanta. No, sí es cierto. Si alguien se quiere venir a invadirlos, yo peleo. ¿Por qué? Porque es mi patria. Ese es el himno nacional mexicano. Hay otra, la bandera. Amamos la bandera, nos enseñaron a honrar la bandera, saludamos la bandera, y es la bandera, la tenemos en alto. Pero ¿qué creen? Esa bandera como que va a pasar a segundo término, porque hay una bandera universal que ya está ondeando en muchos países. Yo creo que ustedes saben, la bandera del arco iris. La bandera del arco iris, hermano, está sustituyendo al patriotismo. Ya no va a hacer tanto caso a su bandera nacional, sino a esa bandera del arco iris que está ondeando. Ya no tarda mucho en ponerla por aquí en las empresas. Hay un mes en el que las ponen, y es en todo el mundo, la bandera del arco iris. Entonces el patriotismo es algo que se opone, pero el patriotismo está cediendo. La otra frente de oposición, que es fuerte también, es la familia. La familia, hermano. Nosotros yo crecí en un ambiente donde me inculcaban valores, principios. A lo mejor no hicieron muy buen trabajo mis padres, ¿verdad? Porque les salió un poquito rebelde, pero ellos trataron de inculcarme valores. Y algunos de ellos todavía los recuerdo. Hoy en día esos valores como que ya no se ven muy seguido. El joven faltándole el respeto al adulto, el padre, los hijos a los padres. Entonces no hay tantos valores, ya no hay. Hablaba con un amigo hace poquito que ese recordatorio familiar que se hace hoy en día como si fuera un saludo para nosotros era motivo de pelea. Cuando ya espero que entiendan a lo que me refiero al recordatorio familiar, era motivo de pelea. Hoy no, hoy parece que es un saludo en el que si no se dicen eso, no están contentos. Entonces, y la familia está siendo atacada, la familia está siendo minada, hermanos. El diseño de Dios, de la familia tradicional, también se está perdiendo.
Hoy en día los matrimonios van cambiando o evolucionando, entre comillas, no va evolucionando la cultura. Entonces, lo que antes era inimaginable, hoy ya lo superó ese tipo de matrimonios que se están llevando a cabo. El más ridículo, uno de los más ridículos, una mujer que se casó con su perro. Una mujer que se casó con su perro. La persona que la estaba entrevistando le decía, oye, ¿cuántos años tienes tú? No, pues tantos. ¿Y cuántos años tiene tu perro? No, pues tantos. Tú te casaste con un menor de edad y él te dio su consentimiento. ¿Ustedes creen que el perro va a decir, sí, me caso contigo? Es ridículo, hermano. Es ridículo, pero los gobiernos están aceptando ese tipo de matrimonios. Ya no hablemos de hombre con hombre, mujer con mujer, que se está haciendo. Se están volando cada vez la barda. Y el diseño familiar, ¿qué familia es esa? Son familias que se están formando, hermanos, hoy en día, y la familia tradicional, ¿qué está pasando con ella? Pues la tristeza, ¿no? La tristeza como ver matrimonios que lejos de reflejar la gloria de Dios, hacemos lo contrario. Nuestros hijos ven todo, pleitos en casa, discusiones, insultos. Entonces ellos pueden pensar, entonces el matrimonio está mal, el diseño de Dios se equivocó. ¿Para qué me caso? ¿Para hacer lo mismo que mis padres? Yo no digo esto, hermanos, acusando a nadie, ni porque venga alguien a mi mente. Yo he pasado por esas situaciones, pero la esperanza está de que eso sí lo podemos rescatar. Esa parte sí la podemos rescatar, hermanos. Las familias de allá afuera quizás no lo hagan, quizás vayan cediendo y lo hagan, pero nosotros sí podemos rescatar nuestra familia. Nosotros sí podemos rescatar a nuestros hijos, que nos los están queriendo quitar cada vez más. El gobierno los está adoctrinando, en las escuelas los están adoctrinando, y nosotros estamos de brazos cruzados, hermanos, pero eso puede cambiar. Eso puede cambiar. Alguien decía, le preguntaron, ¿y qué podemos hacer contra todas esas ideologías? Esa persona muy sabiamente dijo, vacunen a sus hijos, vacúnenlos. ¿Y cómo es eso? ¿Qué hacen con una vacuna? Inyectan el virus, ¿no? Inyectan el virus desactivado. Es lo que hacen, inyectan el virus desactivado. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo cree las mismas defensas o anticuerpos para combatir esa bacteria o ese virus. Dice, platican con sus hijos de lo que se está viviendo allá afuera, de lo que le están enseñando en la escuela. Mira, hijo, te van a enseñar esto, esto y esto, pero la verdad es esta. Pero ¿qué tiene que hacer el padre? Informarse, investigar, conocer, para poder informar a su hijo. Si no, ¿cómo lo va a hacer? Si nada más le digo, hijo, no hagas esto. ¿Pero por qué, papá? ¿Por qué no está bien? No, hay que darles información. Hay que informarnos del por qué no. Entonces la familia sí la podemos rescatar. Pero que si no hay lugar a dudas, hermano, el último frente que está poniendo oposición contra todo esto contra esto que les platiqué o que les hablé, es la iglesia. Hablo de la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo. Porque las iglesias que no son verdaderas, que no son de Cristo, van a ceder, hermano. Van a ceder fácilmente, sin tanta presión. Ya hay iglesias cristianas, entre comillas, que están casando homosexuales, ya hay pastores homosexuales en iglesias, y la gente que está allí pues lo acepta. Pero estoy hablando de la iglesia verdadera. Esa iglesia verdadera, hermano, sí está poniendo oposición y lo va a seguir haciendo. El apóstol Pablo nos puso un gran ejemplo. Y ha habido muchos en la historia que lo han hecho. Pero aquí en nuestro texto el apóstol Pablo dijo, para que la verdad del Evangelio permanezca con ustedes. Ese sería un motivo suficiente para que permaneciéramos firmes bajo cualquier circunstancia. Si alguien entrara en este momento y dijera, ¿sabes qué? Pues niega tu fe. Niega tu fe. ¿Quién de nosotros estaría dispuesto a dar su vida por su fe? Si luego a veces, hermanos, por cualquier motivo dejamos de venir, porque alguien me lastimó, porque alguien me vio mal, porque alguien hizo un mal comentario y dejamos de venir. ¿Qué tan comprometidos estamos con la iglesia que le costó la vida y la sangre a nuestro Señor Jesucristo?
esa firmeza, hermanos, esa determinación que han tenido estos hombres en el pasado, es porque tenían la convicción como el apóstol Pablo de que quién le hizo el llamado, el evangelio que predicó. Él estaba seguro de la doctrina que estaba enseñando. También nosotros debemos estar seguros de, primeramente, hermano, nuestra salvación. Hay personas en este mundo, quizás no lo voy a abarcar todo en esta parte porque se me escapan, he intentado, pero se me escapan. Hay personas que son salvas y saben que no son salvas. Te lo dicen, no, pues, yo me iré al infierno, pero pues, va a estar bueno allá, porque no saben de lo que hablan. O sea, no son salvas y lo saben. Hay personas que son salvas y saben que son salvas. Porque por los frutos que ellos mismos manifiestan, por el testimonio del Espíritu Santo dentro de ellos, que da testimonio de que son hijos de Dios. Decía Jonathan Edwards, un predicador del pasado, que la evidencia más grande de una verdadera conversión son las afecciones santas. Tus afectos han cambiado, hermano. Si eres verdadero cristiano, ahora amas a Dios, a quien antes, aunque no lo aceptabas, odiabas. No te interesaba, eras indiferente, y ahora amas a ese Dios. Las cosas que antes no te interesaban, por ejemplo, asistir a una iglesia, leer la Biblia, orar, estar con tus hermanos, ahora te atraen. Esas son las afecciones santas de las que hablaba Jonathan Edwards. Y eso solamente tú lo puedes saber. Solamente tú lo puedes saber si ese deseo es verdaderamente, o ese deseo es genuino, o lo estás haciendo para aparentar. Solamente tú lo sabes, y Dios. Entonces las afecciones santas son una evidencia. Hay personas que son cristianas y saben que son cristianas. Ojalá sea tu caso, que si eres salvo y lo sabes. Pero hay otra parte que es un poquito más peligrosa. Hay hermanos que son cristianos, que son salvos, pero a veces dudan. No del mensaje, porque el mensaje a lo mejor les quedó claro y es gracias a ese mensaje que son salvos. Pero se ven su vida, ven sus debilidades, se ven más a ellos que a Cristo. Llegan a la conclusión de que no soy salvo, porque peco, porque me equivoco, porque fallo. El hecho de que tengan esa lucha y esa conciencia cuando pecan es una evidencia de que son cristianos. Porque el verdadero cristiano no tiene la lucha, hermano. El verdadero cristiano, el falso cristiano, cuando peca, para él es normal. Pero la evidencia en el cristiano es que tiene esa lucha de que cuando peca él va a sentir dolor, va a sentir tristeza, porque ya sabe que su pecado llevó a Cristo a la cruz. Va a sentir dolor. Entonces, es ese cristiano que llega a dudar de su salvación, pero es salvo. Pero el peor de todos, el peor, hermano, no peor en cuanto a maldad o cosas así, sino la peor situación en la que se puede encontrar un ser humano es que muchos creen ser salvos, pero no lo son. Están siendo engañados, se están engañando a sí mismos. Son de los que habla Jesús allá en Mateo 7, si no me equivoco, en Mateo 7, donde dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, y enfatizan esa palabra, Señor, Señor. ¿No profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y dice Jesús: yo les declararé, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Esas palabras van a ser terribles. Van a ser terribles porque habla de personas que creen que son salvas, porque asisten a una iglesia, porque están involucrados en ministerios, quizás porque predican, dicen: no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros y echamos fuera demonios. Hacían cosas, hermanos, hacían cosas en la iglesia. Cristo dice: nunca los conocí. Esa es la peor situación, hermano, en la que se puede encontrar un ser humano. Porque el que no es salvo y lo sabe, cuando le predicas: ¿sabes qué? Está este camino de salvación, puede decir: sí, la quiero. El que tiene dudas, cuando ve esa claridad, dice: no, pues ahora entiendo que sí, soy salvo. Pero el que cree ser salvo, que dice: ya la tengo. Y está confiado, y cuando le predican el evangelio, yo ya me lo sé, ya lo he escuchado un montón de veces, y no pone atención. Dice la Biblia que la fe viene por el oír,
Romanos 10, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es importante, hermanos, es importante que nos aseguremos de nuestra salvación, no para jactarnos, pero sí para poder servirle a Dios, para poder servirle y para poder permanecer firmes cuando venga todo ese tipo de... Son persecuciones, hermanos, son persecuciones. El hecho de que a ti te censuren ya es una persecución. El hecho de que en las escuelas no te dejan hablar de Dios, no te hablan de Dios, pero sí de tanta filosofía. ¿Se dan cuenta? Al final es censura. Hay una película que no son muy famosas esas películas, las he visto una o dos veces cada una, donde dice que Dios no está muerto. Son como 3. Hay una parte donde a la maestra la denuncian. A una maestra la denuncian simplemente porque contestó una pregunta de un estudiante que le preguntó acerca de Jesús. Más o menos recuerdo eso. Pero la maestra le contestó históricamente de Jesús. La llevaron a juicio a esta maestra porque no es el lugar para que hablen de Jesús, pero sí les hablan de otros tantos personajes que van contrarios a la Biblia. Es ahí, hermano, es ahí donde nos damos cuenta que siempre ha habido persecución. La iglesia de Cristo siempre ha sido perseguida de una forma o de otra. Dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, todos padecerán persecución, de una forma o de otra. Entonces, si tú estás tranquilito, que no pasa nada, es porque, cuidado, o nadie sabe que eres cristiano, o estás predicando un evangelio fácil, que se acomoda a la cultura, o tú ya te acomodaste a la cultura, hermano, porque puede ser que sí seas hermano, puede ser que sí seamos hermanos cristianos, pero no hemos alcanzado ese entendimiento de que sí debe de haber una diferencia. El cristiano debe de marcar esa diferencia. Ya hemos hablado un poquito acerca de no ser tropiezo para los de mente débil. El cristiano maduro debe de ocuparse también en esa parte, de que mi libertad no debe de ser tropiezo para los demás. Por último, hermano, y con esto, perdón, por último, no vamos a poder lograrlo, así seamos cristianos maduros, no vamos a poder lograrlo, hermano, si no nos estamos alimentando de la palabra de Dios. Si no nos estamos alimentando de la palabra de Dios, eso es lo principal. ¿Cuánto tiempo pasamos frente a un televisor viendo una serie que duran, hay unas series que duran un montón de tiempo? ¿Cuánto tiempo les dedicamos? Todo eso es distracción, entretenimiento que tiene un lugar. Yo no digo que no, tiene un lugar. Yo lo he hecho, me gusta ver una buena película, me gusta ver. Hay veces he visto películas que digo, oye, fue pérdida de tiempo, no me gustó la película, nunca, ni la recomiendo ni la volvería a ver. Hay una película que me gusta mucho que la he visto 4 veces. Si no es que sí, no les voy a decir cuál. Porque no quiero que pierdan el tiempo, ustedes la van a ver 10 veces. Pero es una película que me gusta mucho. Es una película que me gusta mucho. Hay un lugar y un momento para el esparcimiento. Salir con la familia un día de campo, ir a un viaje, vale la pena y es bueno. Pero también, lo más importante de todo, alimentarnos de la palabra de Dios. Todos los días, todo a tu ritmo. No tienes que leer la Biblia en 1 año o 2 años. Alguien me decía hace un tiempo que conoció a una persona que le dijo que había leído la Biblia cientos de veces. Yo le dije a esta persona, mira, no importa las veces que la leas, lo importante es que medites en ella, porque puedes leerla a vuelo de pájaro, y no sé cuánto tiempo te tardarías, 1 mes quizás, 2 meses, a vuelo de pájaro, pero si tú la meditas, si vas pidiéndole a Dios, Señor, muéstrame qué es esto que estoy leyendo, y te tardas, te regresas, lo vuelves a leer, el mismo pasaje, el mismo versículo 2, 3, 4, 5 veces, pero estás meditando con hambre, con deseo de conocer a Dios a través de su palabra. Dios te lo va a mostrar, te va a mostrar lo que tú quieres, que Él te muestre a través de su Espíritu Santo. Y lo último que le recomendé yo a esta persona es que, lo mismo, aprendiendo de Martín Lutero, él decía que leía la Biblia de la misma forma que cosechaba manzanas. ¿Cómo es eso? Dice que primero se sacude el árbol,
y caen las manzanas maduras. Eso significa leer la Biblia de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis. Leerla y vas a aprender algo, vas a conocer algo de Dios. Algo que lo más simple, lo más sencillo, lo vas a asimilar así leyéndola, porque son las manzanas maduras que caen en esa, ¿cómo le llaman? En esa metáfora. Se acude el árbol, caen las manzanas maduras, pero después, rama por rama, las manzanas que ya están maduras, ir revisando las que no cayeron, cortarlas. Es leer la Biblia nuevamente, pero ya tratando de entender y de escudriñar, de buscar, de escarbar, para poder entender aquello que la primera no entendiste, y eso se va a llevar más tiempo. Si hay una persona que leyó su Biblia, a lo mejor una sola vez en toda su vida, pero la leyó con ese deseo de aprender y conocer a Dios, obtuvo un mejor fruto que aquella que la leyó quizás cientos, miles de veces, pero abuelo. Ahora, si la leyó muchas veces porque vivió muchos años y tenía hambre de Dios y tuvo el tiempo para leerla todas esas veces, gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios también. Es posible que haya una persona así, que leyó su Biblia tantas veces porque a eso se dedicaba todo el tiempo. A eso se dedicó todo el tiempo, y gloria a Dios porque lo pudo hacer. Pero son pocos los que lo hacen. Entonces, el estímulo, el aliento es a eso, a leer la palabra de Dios a nuestro ritmo, pero con el deseo de conocerle, de conocer a Dios a través de su palabra. Y la otra, hermano, la última, seguir el ejemplo de Pablo. Pablo dice allá en Gálatas 1:10 que Pablo no buscó el favor de los hombres. Pablo no buscó el favor de los hombres, buscó el favor de Dios. Si algún día nosotros nos equivocamos y nos desviamos y estamos buscando el favor del hombre, quizás lo puedas obtener. Quizás puedas obtener cuando se levanten pastores en esta iglesia, cuando se levanten pastores. Si por algún momento se llegaran a desviar y buscaran el favor de los hombres y no el de Dios, se estarían equivocando, estarían corriendo peligro, porque puede ser que estén obteniendo toda su vida el favor de los hombres, pero no el de Dios. Pablo no lo hizo. Pablo buscó el favor de Dios antes que el favor de los hombres. Y él dice en ese versículo 10 que no trató de agradar a los hombres, no trató de agradarlos, hermano. Para poder ser un siervo de Cristo, no debes de tratar de agradar a los hombres, no puedes hacer las dos cosas. Si tratas de agradar a los hombres, no serías un siervo de Cristo, no podría serlo. Entonces Pablo se propuso eso, no agradar a los hombres para poder ser un siervo de Cristo. Yo les animo a eso, a los hermanos que aspiran en algún momento a ser pastores. No te preocupes si no le agradas a los hombres, preocúpate por agradarle a Dios. No busques el favor de los hombres, busca el favor de Dios. Y no solamente a los que van a ser pastores en algún momento, toda la iglesia somos llamados a eso, a vivir una vida firme, una vida con convicción, con determinación, y que nuestros hijos vean eso, que nosotros, que lo vean en ti, hermana, esa determinación que Pablo tuvo toda su vida. Es triste llegar a un funeral, eso lo hablé con el pastor en un momento, le dije: pastor, lo peor que se puede hacer en un funeral es dar falsa esperanza a la familia de que su familiar fue al cielo o está con Dios, cuando no dio una evidencia, no hubo un solo fruto. Puede quedar la esperanza, sí, la esperanza de que esa persona fue salva. Tampoco vas a decirles, es que se fue a otro lado porque no creyó, no. Se trata de dar la esperanza a la familia. Pero lo peor que podemos hacer es en un momento decirle, está bien, está en un lugar mejor, cuando la evidencia no es cierto. La evidencia dice que es lo contrario. Me tocó estar en un funeral donde todas las personas decían que ese hombre había corrido la buena carrera, había peleado la buena batalla, que había conservado la fe.
Eso lo dijeron una, otra y otra y otra vez. Cuando en el fondo yo sabía que no. Ustedes no conocen a la persona, no la conocen. Pero esta persona, con la persona que vivía, no estaba casado. No estaba casado con esa persona. Y a pesar de que le decían que se tenían que casar, él no quería. Yo creo por eso me dolió tanto la pérdida de ese. Yo le decía, hermano, me dolió tanto la pérdida porque me quedó esa duda. Decía, ya murió, nunca arregló su vida, nunca hizo lo posible por arreglarlo. Él vivió en una situación en la que dice el apóstol Pablo, yo no les digo que no se junten con los borrachos, los fornicarios o los ladrones, porque en tal caso tendrían que salir del mundo. Yo les digo que no se junten con aquellos que dicen ser hermanos, pero son borrachos, son fornicarios, son adúlteros. Con ellos ni aun comáis. Y esta persona estaba en esa situación. Yo lo apreciaba porque era muy bueno, pues era una persona, a mí me caía bien y lo amaba, pero la evidencia era lo contrario. Entonces cuando yo veía que todos decían que había peleado la buena batalla, que había acabado la carrera y que conservó la fe, yo dentro de mí decía, no, ojalá y fuera cierto, ojalá fuera cierto. Y me pidieron que hablara unas palabras en esa ocasión. Dije, ¿qué les digo? Muy bien, me gustaría decir todo lo que todos están diciendo, me gustaría decirlo. Yo sé las mismas palabras que estaban usando algunos de los que habían hablado anteriormente, pero yo les decía, David, él tuvo su oportunidad, y si lo hizo bien, si se arrepintió y creyó en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, sí, entonces está en mejor vida, porque es el único camino de salvación. Estaba la gente escuchando. Es el único camino de salvación, el arrepentirnos y creer que Jesús tomó nuestro lugar en esa cruz del Calvario y que recibió el castigo que merecemos por haber pecado contra Dios. Si Él creyó eso, sí está en mejor lugar. Aproveché para predicarles el Evangelio de una forma que el familiar no entienda que el que está ahí tendido no es una seguridad de que fue al lugar donde ellos dicen. Pero sí, hermano, es lo peor que podríamos hacer cuando tú vas a un lugar y asegurar a la familia que la persona que está ahí tendida se fue a ese lugar. ¿Sabes por qué? Porque el mensaje que tú estás lanzando en ese momento es, si tú haces lo mismo, te vas para allá. No importa cómo vivas, te vas para allá. Te vas con el Señor, dando falsas esperanzas. Cuando a lo mejor los que están oyendo es la última oportunidad que tienen de escuchar el verdadero Evangelio. Conócelo. Por eso no trates de agradar a los hombres. Primero, no estaríamos siendo siervos de Cristo. Vamos a orar. Bendito Padre, el ser humano siempre va a quedar corto, Padre, en exponer tu palabra, y no porque se trate de mí, Padre, que tengo muchas debilidades, muchas deficiencias. Creo que nadie va a poder exponer, Padre, tu palabra de forma completa, de la forma en la cual tú la revelaste a tu pueblo, Señor. Porque si dice en Isaías 55, Padre, que como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será tu palabra que sale de tu boca. No volverá a ti vacía, Señor. Pero al momento de exponerla, es imposible, Señor, cometer errores. Es imposible, Padre, que de una u otra forma estén involucrados nuestros pensamientos. Padre, dale discernimiento a tu iglesia, para que sean como los de Berea, Padre, seamos como los de Berea, que escudriñaban todos los días la Escritura para comprobar si lo que Pablo les enseñaba era así. Que desechemos lo malo, Padre, y retengamos lo bueno, porque algo bueno tuvo que haber salido, Padre, porque es tu palabra hablando.
sino de la exposición, Padre, de la lectura de tu palabra, de tu Espíritu Santo hablando al corazón de mis hermanos, para mostrarles, Padre, cuál es tu voluntad para nuestras vidas, para tu iglesia, gracia y verdad. Usa este tiempo, Padre, para prepararnos, para equiparnos en los días que vienen, Señor, y que cuidemos de nuestras familias, que cuidemos de nuestros hijos, que los enseñemos, Padre, para que ellos mismos puedan enseñar también a sus hijos a honrarte, a conocerte, Padre, y conocer ese evangelio, Padre, que es poder tuyo para salvación de todo aquel que cree. Padre, nos ponemos en tus manos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.